Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, de un médico, cuando me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y también le daba la orden de seguir en ese campo. Fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. Primera vez en esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro de tramas aquí en Cacán FM, con un clima bastante agradable, o por lo menos menos frío que los primeros días de este mes, que han estado muy helados en toda la provincia y que incluso significaron la suspensión de las clases, ¿no? Bueno, vamos a empezar con este segmento que hemos llamado, que Milei le ha puesto ese nombre tan ribombante propio de él, con algunas cosas que dijo él mismo y otros aportes de Franco y de Caputo. El presidente, que evidentemente tiene mucho tiempo o tiene todo tan solucionado que se da el gusto de andar paseándose por streaming, obviamente amigos, y que sabe que no le van a preguntar nada que le resulte incómodo o que no haya pautado él, que es lo que tienen que preguntarle. Se pasó, fue el domingo, un programa de perritos y de mascotas o algo así, y bueno, decía estas cosas que vamos a escuchar ahora. No, te lo relatamos. Llega el smoking de Tronco se lo va acomodando, va ingresando la pierna izquierda de Tronco. Sí, tiene pierna izquierda. Y ahora va por la pierna derecha. Digamos, y va subiendo. Llega a la cintura. Entra el brazo derecho. Entra, dale, se le traba el brazo izquierdo. Entra. Listo, ¡gol! Ahí está. Black tie. ¿Ustedes se dan cuenta de la pelotudez que estoy diciendo? Bueno, ahí teníamos al presidente de la República Argentina, un día domingo, ocupándose de relatar cómo el conductor de ese programa de mascotas se ponía un traje, un mono de YPF. Todo esto antes que se supiese el fallo de esta jueza de Nueva York contra YPF. Así que cabe preguntarnos por qué, si es que ya sabía Milei qué iba a ocurrir con YPF en los próximos días, y ya le habían dicho, y esa fue la razón de ponerse ese traje, porque estaba él, también fue Karina, la hermana, también disfrazada con el traje de YPF, la inefable Lemoine también disfrazada con el traje de YPF, al conductor también le hicieron poner el traje de YPF, ese mono, y con un perro que supuestamente es Conan, que no le hacía caso para nada y que lo terminó llamando con otro nombre, a ver si también, si le llevaba el apunte cuando lo llamaba, y tampoco. Así que, bueno, en estas tareas se ocupa el presidente, porque evidentemente no hay ningún problema en Argentina para solucionar. Vemos algunas otras cosas que decía Milei, el presidente de la República Argentina, en este programa de streaming.
Return on Asset. Sí. Return on Asset. Return on Asset, chicos. Return on Asset. Quedó claro. Es muy difícil. Te cuento cómo es. Entonces, la verdad que, digamos, no, porque esa mierdosa dice que, digamos, que yo estoy boludeando los domingos. ¿Qué es lo que pasa? A ver. ¿Ustedes se dan cuenta de la pelotudez que estoy diciendo? No, nadie se le ocurriría pensar que Milei está boludeando los fines de semana o los domingos. Está haciendo algo totalmente importante para nuestro país. Estaría solucionando el tema de las jubilaciones, el tema del Garrahan, el tema de que el país se quedó sin gas, ¿no? Digamos, esas cosas son boludeces, y lo que importa es estar en este canal de streaming haciendo eso que hizo este fin de semana. Quienes también estuvieron hablando en estos días fue Francos, que fue a dar a presentarse en el Congreso, como debe hacerlo normalmente, y se le escapó, o no se le escapó, este fallido, que quizás no es fallido, sino más una confesión de parte, ¿no? La escuchamos. Cada una de las medidas que impulsamos en este tiempo establecieron un marco de libertad, orden y confianza que nos va a guiar a un futuro de crecimiento y progreso. Y bueno, debemos coincidir que vamos a un destino de crecimiento de la pobreza, como dice Francos, porque evidentemente estamos mucho mal, mucho peor que cuando empezó Milei. Todo está destruido, está todo mal, la nafta, los combustibles ya han aumentado más de 3,5 veces lo que valía antes de que asumiese. Estamos en una crisis energética por falta de previsión, por falta de inversión, por ineptitud del gobierno, no es por otra razón. Y bueno, todo esto va evidentemente a un camino de crecimiento de la pobreza, que es lo que está haciendo Milei desde diciembre del 2023. Otro que también habló en este salpicre que estamos haciendo en este primer bloque de presentación de tramas de hoy, es Caputo, que también hizo una confesión similar a la de Francos y decía lo siguiente. Pero si Federico se quiere ir de viaje con su familia a algún lugar y tiene que comprar dólares, y Chembo los tiene que vender porque quiere pagar el alquiler, entonces le vende sus dólares a Federico. Fue una transacción entre privados, los dos están contentos con su transacción. Ahora Chembo tiene pesos, puede pagar el alquiler, Federico tiene dólares, se fue con su familia afuera. Bueno, ahí exponía Caputo bueno, todo lo que se habló durante varias semanas o varios días de los dólares bajo el colchón, ¿no? Ahí van los dólares bajo el colchón. Quieren que los dólares que quizás pudo ahorrar alguna familia, algún trabajador, fundamentalmente durante los gobiernos anteriores, porque con este gobierno no se puede ahorrar nada, y todos esos dólares que alguna vez se pudo juntar, los tiene que vender, evidentemente eso, para pagar el alquiler. Y esos dólares lo usa ¿quién? Y estas personas que tienen muchísimo dinero y que esos dólares los usan para irse al exterior, y son dólares que estaban en el país, porque estaban adentro del país, y ahora se van para no volver más, digamos, porque todo el dinero que sale del país, digamos, queda afuera, no vuelve, ¿no? En esto de que el gobierno necesita tantos dólares, que también se está disparando ahora por el anuncio del JP Morgan, este conglomerado de empresa, o que de alguna forma define, digamos, bueno, lo que es el riesgo país, entre otras cuestiones que pueden atañer a nuestro país, y que me parece que van a esto de por qué Milei va el domingo a hacer esta payasada con un perro alquilado, diciendo que es Conan, pero que parecería que no era Conan,
Porque bueno, está todo mal. El fin de semana también ocurrieron las 2 elecciones en Formosa y en Santa Fe. Y con estas 2 elecciones, son 8 las elecciones que van ocurriendo en Argentina. Y de esas 8 elecciones solo ganaron una los libertarios, que fue en Cava. Y lo ganaron con un 15% de los electores. O sea, un 30%, pero fue la mitad de los votantes a votar. O sea que solamente un 15% del padrón, digamos, fue el que consagró a Adorni como ganador. Y esa es una sola elección de las 8 que ocurrieron, ¿no? Entonces me parece, bueno, que en este sentido es que Milei lo rescata al perro, ese perro con el que hizo campaña, ¿no? Pensaba yo, es una especie de Nisman, de lo que era Nisman para Macri, que cada vez que le iba mal en alguna cosa, salía con Nisman y lo volvía a poner en los medios de comunicación para hablar de Nisman. Creo que Milei, pienso que Milei está también apelando a ese perro para ver si con eso logra distraernos de la realidad, ¿no? Los paupérrimos resultados electorales. En Formosa perdió por un 70%, ganó Infran. En Santa Fe perdió. Y perdió Rosario, donde Milei había intervenido directamente en la campaña. Estaba lleno de afiches Rosario con la cara de Milei y el quien iba ahí como intendente de Rosario, y aún así perdió. Entonces me parece que ahí va esto de aparecer en las redes, y a eso sumado a lo del JP Morgan, ¿no? Digamos que hizo un informe donde recomendaba salir de la bicicleta financiera que propone Milei y Caputo. Es como recomendación a sus inversores o a quienes lo siguen, diciendo, bueno, Argentina ya está, se está poniendo todo muy mal. Evidentemente también ven que Milei no tiene cada vez menos respaldo electoral o nulo respaldo electoral, a pesar de que circulan encuestas donde supuestamente tendría un 50% de imagen positiva, pero en la realidad, o por lo menos en las elecciones, eso no se está viendo, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que de alguna forma explica, bueno, la aparición de esto de Milei en esa cosa payasesca, en este programa, relatando cómo una persona se pone una ropa, parece que está jugando a Caperucita, que en vez se saca la media o que se pone la media. Impensable que un presidente de una nación, de nuestra nación, se ocupe de hacer esas cosas. Lo cierto es que, bueno, en estos días estamos viendo cómo está subiendo el dólar cada vez más. No es porque sea una cosa de loco, sino porque no hay dólares. Esa es toda la explicación. Ya pidió prestado a todos los que podía llegar a pedir prestado. Nadie parece querer prestarle más. Ni siquiera le quieren prestar pesos. Digamos, ha salido con licitaciones con bonos y no ha podido vender lo que quería vender. El campo ya liquidó todos los dólares que necesitaba para liquidar para hacer la nueva siembra. Así que no tiene ninguna necesidad de vender los dólares que tenga. Así que bueno, digamos, eso explica la suba del dólar. Está yéndose, como dice Milei, como pedo de buzo. Ha andado por los 1.250 o por ahí, ya ha subido 60, 70 pesos en esta semana. Así que bueno, está complicado todo el panorama. No para Milei, Milei no le afecta personalmente todo esto. Sí para los argentinos, que son los que sufrimos las ineptitudes y las malas decisiones de Milei.
Hasta aquí hacemos un primer corte y ya regresamos con el primer bloque serio de tramas. Estamos de regreso en Tramas y vamos a abordar en este bloque lo que ocurrió con Alexia Abaigar, que tiene un cargo en el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, un cargo menor, no es un cargo de primer, ni ministra, ni secretaria, ni nada de eso. Tiene un carguito, llamémosle entre comillas, que en una mala decisión decidió ir a tirarle estiércol en la vereda de la casa del diputado nacional José Luis Espert. Y eso por un lado, además de tirarle estiércol en la vereda de la casa del diputado José Luis Espert, colgó un banner, un pasacalle que decía: aquí vive la mierda de Espert, y además tiró unos volantes que decía: Espert, sos una mierda. Esos son los hechos, digamos, no hay otra cosa más que esa. No es que le pegó a Espert, no es que rompió una puerta, no es que le tiró algo adentro de la casa, un explosivo, algún hecho material más aparte de los que acabo de decir. Le tiró estiércol en la vereda de la casa, colgó un pasacalle y tiró unos volantes. ¿Qué es lo que ocurrió después de esto? Bueno, evidentemente cuando hay interés, ¿no? La justicia, la policía, la investigación funciona, y se procedió a la detención de esta chica que se llama Alexia Abaigar, pero no solo de esta chica Alexia Abaigar, sino también de la madre Eva Mieri, de Iván Díaz Sánchez, de Aldana Sabricia Muzio, Candelaria Montes Cató, Joaquina Santos. Todo esto a partir de este hecho que acabo de relatar, de tirarle caca en la puerta de la casa de Espert. No solo se la detuvo, sino que empezó se abrió una causa, y una causa que excede totalmente lo que es el hecho, ¿no? Digamos, puede ser esto discutible, no es para disculpar lo que hizo, está mal hacer lo que hizo Alexia Abaigar, pero aparte en base a eso, hacer todo lo que está haciendo la justicia con esta chica, con la madre que es Eva Mieri y con el resto de chicas y chicos que son también militantes y que aparentemente habrían acompañado o habrían colaborado, o no se sabe, porque no hay ninguna explicación de por qué se los ha detenido los otros. Es excesivo lo que se está pretendiendo hacer con esta chica, ¿no? ¿Qué se le imputa a Alexia Abaigar? Bueno, esto que decíamos, ¿no? Poner un pasacalle, tirar estiércol en la vereda y panfletos, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué está detenida? Bueno, porque la justicia, entre comillas, entiende de que si está suelta hay un riesgo de fuga y un entorpecimiento de la investigación. O sea, esos son los causales de la prisión preventiva, ¿no? Ahora, la prisión preventiva tiene que ser justificada
en estos dos términos, ¿no? En la fuga y el entorpecimiento de la investigación, pero además tiene que tener una relación con la posible duración de la sentencia, de la condena que podría tener si es que los hechos se prueban. Y en este caso, la escala penal, lo que también es una barbaridad, lo que se le imputa como delitos, porque esto claramente podría haber sido una contravención, ¿no? O sea, es como eso, no sé, tirarle una bolsa de basura en la vereda de alguien, ¿no? Pero no es mucho más que eso, no hay una agresión directa a la persona, ¿no? Bueno, todo lo que se le imputa, que es una barbaridad también, no supera los 3 y los 8 años, por lo que en el caso de que fuese condenada, no iría a prisión, digamos, porque la condena es excarcelable por no superar ese mínimo de años. Entonces, aunque se la condene, esta persona va a quedar suelta, va a quedar libre, digamos, va a quedar condenada, digamos, todo eso, digamos, no es que no se pueda probar, o si es que se llega a probar, pero en el peor de los casos, y con la condena ya firme y etcétera, esta persona no podría ser encarcelada porque nuestro código penal y el código procesal dicen que, bueno, si no tiene tantos años de prisión, esa persona no puede ser encarcelada, ¿no? Igual así, digamos, se hace una prisión preventiva que es como meterla presa porque sí, no hay ninguna razón de que se pueda ir o pueda entorpecer, porque sabe esa persona, esta chica Alexia, que no va a ir presa. Entonces no tiene sentido, digamos, que no se va a fugar, digamos, pues si se fugara, eso sí podría generarle una condena mayor o otro delito, sumarse, ¿no? Así que no tiene ningún sentido más que el de, bueno, poner un ejemplo, ¿no? Colgar a alguien en la plaza pública, que es lo que viene diciendo Espert que quiere hacer con cualquier persona que le parezca a él que merece eso, ¿no? Porque, bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué Alesia toma esta decisión? Le dice, bueno, es lo que dijo Espert, que lo comentamos aquí en una charla, que dijo que le escribió a la hija de Cristina, que era una hija de puta, digamos, esos fueron los términos que utilizó Espert. Y además todo lo que viene diciendo Espert, que no es ningún santito o no es ninguna persona que habla bien, o sea, creo que para mal hablado y para bruto, digamos, estarían ahí peleándose con Milei a ver quién es el peor de los dos, ¿no? Y no sé quién ganaría, pero están ahí medio a la par. Entonces, bueno, es muy, muy, muy curioso, por ponerle algún nombre, esto que se está haciendo, que tiene que ver, bueno, con la justicia o la injusticia o el poder injusticial que tenemos, y cómo está siendo parte de el poder político, ¿no? O está funcionando al servicio del poder político, de perseguir, digamos, cualquier opositor al régimen de Milei, así como persigue periodistas. También se supo en esta semana este video trucho hecho con inteligencia artificial que le hicieron a una periodista, donde diciendo, bueno, le hicieron un video donde habría tenido relaciones sexuales con el hermano, falso, totalmente falso, bueno, pero digamos, lo comparte, e incluso lo comparte el mismo Milei, o sea, no es algo que queda en, no sé, un grupo de chicos de TikTok o de algo así, donde hacen eso para reírse un rato, no, o sea,
el chico, entre comillas, que se prende en eso, es el presidente, nada más y nada menos que el presidente, que es el que relata cómo se pone una ropa un conductor de un programa de perritos. Concretamente lo que se le endilga a Alesia es el artículo 213 bis de asociación ilícita con fines políticos, el artículo 149 bis y 149 ter, amenazas agravadas, la ley, el artículo 3 de la ley 23592, que es la incitación al odio por motivos políticos. Esto es lo que se le imputa o se le acusa por haberle tirado caca en la vereda de Espert. Repetimos, totalmente desmedido, totalmente descabellado, una aberración jurídica, igual que el fallo de Cristina. Parece que están reescribiendo todos los manuales de derecho a esta gente, y que, bueno, en algún momento pienso que se les va a dar vuelta, ¿no? Digo, porque todo esto de alguna forma sienta jurisprudencia. Entonces alguno puede decir, bueno, no sé, me escupiste en la vereda, lo tomo eso como una asociación ilícita y te meto preso, no sé, 3 años, 8 años o 10 años, no sé, digamos, cuánto puede ser la locura de la persona que tome una decisión en ese momento, porque el poder judicial evidentemente responde al poder político de turno, y cuando cambie el poder político de turno, y probablemente también se dé vuelta como tortilla y pase a acusar o a hacer lo mismo que está haciendo hoy, pero en contra de lo que hoy está, digamos, defendiendo. Escuchamos lo que decía uno de los testimonios que tenemos sobre este caso. Entonces seguimos adelante, volvimos a la comisaría, supongo que mi hija paralelamente no, porque la doctora Salgado la entrevistó a ella también. Me fui para la comisaría, después vino mi hija y teníamos que esperar a que nos den la excarcelación, que es lo que los abogados pertinentemente pidieron, porque ni siquiera había un delito, no había fotografía, no había filmación, no había nada, solo había un auto cuya patente corresponde a la propiedad de mi hija, pero no fotos ni nada de ninguna de las dos. Cuando volvimos a la comisaría estuvimos otras 24 horas, y yo adhiero a lo que decía acá el doctor, digamos, cómo el maltrato, yo creo que es violencia, una violencia institucional muy grande. Escuchábamos lo que decía la madre de Alexia respecto de esos primeros momentos en que fue detenida. La madre se llama Eva Mieri, que también estuvo detenida, nada más que por tener una cédula azul del auto de Alexia, de la hija. O sea, tenía un carnet para manejar el mismo vehículo, y eso fue la razón por la que también fue encarcelada, no sé si 24 o 48 horas, la madre, ¿no? Y relataba esto, ¿no? De cómo la jueza, que es Arroyo Salgado, que es la ex esposa de Nisman, puesta por Macri en la justicia, la que tiene a cargo esta causa y la que está haciendo toda esta aberración jurídica que comentábamos. Escuchamos un poquito más de los testimonios. Cuando me excarcelan a mí, recién al tercer día, habiendo pasado 2 noches en la comisaría, la dejan a mi hija un día más, no le dan la excarcelación y la llevan el día sábado con las esposas puestas y encadenada al piso del móvil, la llevan hasta Talcahuano.
allí la maltrataron de todas las maneras posibles. ¿En serio? Mi hija me contó, después cuando la pude ir a ver al penal el día domingo, me dijo, mamá, parecía la filmación de una película de Netflix, porque le decían, agache la cabeza, y le sacaban fotos. Después parece que las fotos que lograron no le satisfizo a la persona que las vio, y dijo, no, así no, que se descubra la cara. El tema es que la secuencia de fotos fueron en 3 oportunidades, y en 20 minutos la llevaron volando desde Talcahuano hasta Ezeiza, que tampoco ella entendía por qué ese motivo de tanta urgencia de que ella sea depositada en el penal. Estamos viviendo una violencia indescriptible. A mí me sacaron el celular, obviamente a mi hija también, pero yo soy una persona que trabajo y me han perjudicado en mi trabajo notablemente. Hoy tenemos noticias de que encarcelaron a más personas con el mismo procedimiento, y hoy a la mañana, pobrecita mi hija, otra vez le ponen las esposas, la llevan a un móvil, la llevan a Talcahuano sin decirle a dónde iba, y la llevaron para hacer, como si te dijese, una auditoría médica. Bueno, ahí escuchamos otro testimonio de la madre de cómo el gobierno o el poder judicial y el gobierno están llevando adelante esta causa, que es claramente una persecución ideológica, es una persecución política, es terrorismo de Estado, se puede decir, porque de alguna forma están usando, ¿no?, el Estado para, digamos, perseguir a los opositores, así como persiguen a los periodistas, digamos, también perseguir estos hechos, que son hechos, no es que, digamos, ese debe ser el comportamiento, debe ser reprochable, pero no con este nivel de locura y de desmesura, ¿no? Bueno, todo hace así este gobierno libertario, ¿no? Supuestamente habla de que hay irregularidades en algún lugar y con esa excusa cierra el lugar, ¿no? Eso es lo que termina haciendo. Ya vamos a hablar del Garrahan, por ejemplo. Decíamos que todo esto empezó como una respuesta a lo que hace el gobierno libertario, a lo que dicen, a todo el odio, a todos los insultos que cotidianamente dicen Milei y dicen Espert. Ahí escuchamos un poquito de esto que dice Espert, y también lo vamos a escuchar a Francos, que se pone como en otro lugar, como si él no perteneciera también al mismo espacio político, y se ofende cuando le dicen mentiroso, ¿no? Escuchamos. Si tienes un enfermo, colgás 4 o 5 estos delincuentes de la plaza pública, después de llenarlo de agujeros. A ver cómo nos joden más con la gente. ¿Cómo colgar? Sí, como ejemplo. Llenarlo de balazos, colgarlo en la plaza y decir, el próximo sos vos, hijo de puta. ¿En serio? Sí, lo digo en serio. Los tarados de estos de Néstor y Cristina, que tienes una enferma, pobrecito, una psicópata, y de una persona que de la cabeza. Lamento no poder clavarle el último clavo de la cabeza que queremos con Cristina adentro. Y no, yo no voy al Senado para que me falten el respeto, porque yo soy respetuoso con todo, de manera que en un lugar institucional como es ese, el Congreso de la Nación, que una diputada se exceda en su calificación, yo creo que no tiene ningún sentido. Me parece interesante poner estos dos planos como si no fueran parte de lo mismo, ¿no? Porque Francos se espanta y dice, no, me dijeron mentiroso, y yo no voy a permitir que alguien me diga mentiroso, y no vuelvo más a ese lugar, aunque es obligación ir, no es que puede elegir si va o no va, es obligación como jefe de gabinete ir a dar explicaciones de la gestión al Congreso. No sé qué es lo que ocurrirá en los próximos días, pero no es que puede elegir él si va o no va, es la obligación, constitucionalmente es la obligación ir al Congreso a dar explicaciones de lo que está haciendo, y que se espante porque alguna diputada le dijo que era un mentiroso. Cuando se lo dijo, se agarró las carpetitas, se fue así espantado, ofendidísimo. Y lo tenemos a Espert, que estaba también, es parte de la Cámara de Diputados,
que dice todas estas barbaridades, no solo los insultos, sino decir que hay que meterle balas a alguien en la plaza y colgarlo, ¿no? O, bueno, meter el clavo en el ataúd de Cristina, ¿no? Parece que hay una cosa muy, muy cobarde, ¿no? De invitar a pelear en esos términos, en ese barro, en esa pudredumbre, ¿no? De los insultos y de estas afrentas, ¿no? Y después, cuando hay gente que se suma a decir, bueno, dale, no nos insultemos, a ver quién gana en esta competencia de insultos. Cuando hay una respuesta, entonces ahí van y te denuncian y se espantan diciendo, ay, mira lo que me dijo, qué barbaridad, ¿no? Y todo esto, bueno, apoyado por los medios de comunicación comprados, hegemónicos, o que les conviene en algún momento ponerse de ese lado. Siempre se han puesto del lado, digamos, del poder, de la casta, que es esto, ¿no? Esta casta que evidentemente es la que maneja o la que puede manejar la justicia a su favor. Y entonces aparece esta Arroyo Salgado y hace esta barrabasada de denuncia. Sobre este tema también se expresó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y decía lo siguiente. Forma parte de un clima autoritario y de agresiones deliberadas a la democracia también, de cuestiones de persecución política, detenciones. Bueno, obviamente hay que mencionar que está hoy condenada Cristina, así que bueno, forma parte de lo mismo, una suerte de desenfreno autoritario que se combate y se denuncia diariamente, pero bueno, lo que hay que hacer también, claramente, es frenarlo con el voto, ¿no? Bien, ahí decía Axel, también preocupado por este tema de Abigail, de Alesia, diciendo, bueno, esto se para con el voto, ¿no? No se frena insultando, no se frena tirándole caca en la casa de toda esta gente, aunque sean parecidos al estiércol, sino que se frena votando, y se frena votando en contra de esta gente. No hay otra... deberíamos, digamos, si lo que pretendemos es cambiar esto y dejar de pacientemente, digamos, quejarnos de lo que está ocurriendo día a día y de lo que está destruyendo Milei día a día, lo que deberíamos es empezar a trabajar para que en las próximas elecciones por lo menos vaya mucha gente a votar, que es lo que no está ocurriendo por un lado, y que ese voto no vaya a esta gente, digamos, porque si esta gente tiene ese voto, va a seguir haciendo lo mismo o va a ser peor de lo que está ocurriendo hasta ahora. Y todo esto, digamos, hablando ya de que estamos hablando de justicia o de injusticia, la Corte Suprema también en estos días revocó un fallo contra un cura que había sido condenado, ya había sido condenado por abuso sexual, por ser sacerdote, un cura que incluso en diciembre del año pasado, cuando todavía vivía el Papa Francisco, lo expulsó, fue expulsado de la Iglesia Católica por este comportamiento, digamos, de pedofilia. El presbítero o ex presbítero José Justo Ilarraz, de 65 años, condenado por el abuso sexual de 7 menores que eran seminaristas. La aberración que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es tomar una determinación de que estaban vencidos los plazos para el juicio, un juicio que, repetimos, ya había tenido varias instancias, en todas había sido condenado o confirmada la condenación que se le había dado, la condena.
Y la Corte Suprema de Justicia es la que decide perdonarlo, ¿no? Eso es. Justo José Ilarraz era ex sacerdote, ex prefecto de disciplina del Seminario Arquidiocesano de Paraná. Fue denunciado en 2012 por múltiples abusos sexuales cometidos entre 1988 y 1992 contra seminaristas de entre 12 y 15 años. Los denunciantes realizaron la denuncia recién cuando eran mucho mayores, 33, 37 años. Venía viendo porque bueno, esta decisión de la Corte lo interrumpe, igual que en los casos de violaciones, o sea, de agresión sexual contra mujeres, que es más o menos lo mismo, porque aquí también hay un abuso sexual, que, digamos, se extendían los plazos de prescripción porque se entiende que no todas las personas son capaces de tener una reacción o de poder tener la capacidad de enfrentar a un violador, ¿no? ¿Qué es lo que es este cura Ilarraz? Entonces se extendían los plazos. También hay jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia en otros casos similares, y se venía teniendo esa posición de un poco asemejar estos casos de violación o de pedofilia a otro tipo de delitos, como los delitos de lesa humanidad. Decir, bueno, es que no prescriben y que se mantienen unos plazos más elásticos, porque bueno, se entiende de que la persona tiene que poder acceder a un grado de madurez de los hechos para recién animarse a hablar de esa agresión que ha recibido, que no es que le robaron algo, sino es una agresión a la persona, a la intimidad, ¿no? Como es una violación. Bueno, con este fallo, esta justicia, que así como me está teniendo presa a una chica por tirar, hablo de la justicia, digamos, en general, ¿no? Digamos, porque, o por lo menos con una parte de la justicia, esa que está ahí en Comodoro Pi, que es capaz de meter presa a una chica por tirar caca en la vereda. Hoy, digamos, hace esto con este pedófilo, con este cura que ha violado, o sea, está comprobado que ha violado a chicas cuando eran seminaristas de entre 13 y 15 años de edad. Bueno, terrible esto, como todo lo que está ocurriendo con este gobierno de Milei. Es como una etapa nefasta que estamos viviendo en Argentina y que estamos viviendo también como sociedad. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Tramas, aquí en Cacán FM en el 90.3. Entre la destrucción cotidiana que hace Milei, otro de los enemigos que tiene aparentemente son las chicas y los chicos enfermos que van al Garrahan. Y como parece que le están causando tanto daño al presidente Milei, lo que decidió primero es cortarle la calefacción al Garrahan y después cerrar las residencias de pediatría del Garrahan. Escuchamos el primer testimonio respecto de esto de la calefacción. Que vayan con sus frazadas
o que lleven un calefactor, un caloventor, lo que tengan para calentarse. ¿Por qué? Porque ellos, ahí en el hospital, no tienen calefacción. Es gravísimo lo que estamos contando. Un elemento más, ¿no?, que agrava la situación que se registra justamente allí en el hospital Garrahan. La destrucción. Hay una película que se llama, es una película entre comillas graciosa, como para verlo un domingo a la tarde con los chicos, digamos, los hijos que no saben qué miércoles hacer. Bueno, pones a ver una película así pava para pasar la tarde del domingo, que se llama Idiocracia, donde, bueno, es un gobierno de idiotas que hacen, digamos, todo es idioteces, ¿no? Riegan las plantas con lo que sería algo así como Coca-Cola, y están preocupados porque las plantas no crecen, ¿no? Entonces no hay plantas, no hay nada, porque todo es una idiotez, digamos, todo el gobierno y toda la gente, digamos, está todo idiota. Y bueno, y esto parece lo que está ocurriendo, o lo que está haciendo Milei con nuestro país, con nuestra Argentina. Cortarle la calefacción al Garrahan, que no los chicos o las chicas que van a atenderse o que están internados no tengan frazadas en este invierno para cubrirse, y pedir a la gente que lleve caloventores, lleve frazadas, que será mientras que Milei no les corte la luz, digamos, porque es lo que le falta. Por ahí dicen que no hay que darle ideas, pero seguramente está ahí de hacer esto. Es terrible, ¿no? Más si pensamos que son chicas o chicos que van de todo el país y que no están ahí por gusto, no están ahí de vacaciones, no están ahí pasándola bien, están viendo si van a vivir un día más o si van a poder solucionar su problema de salud y volver con su familia a sus hogares en las distintas provincias. Es escalofriante pensar, digamos, cuando uno lo pone, digamos, en términos propios, y pensar que uno que puede haber tenido un hijo, una hija, que haya tenido un problema grave de salud, y pensar que podría estar atravesando toda esta agresión, ¿no? Digamos, porque es una agresión que hace Milei contra la gente, y en este caso contra los enfermos. Lo otro que decidió también hacer Milei, bueno, ante todos estos reclamos que hay salariales, porque no alcanzan ni para pagar el alquiler, es que eliminó las residencias pediátricas en el Garrahan. No hay más residencias pediátricas, y lo decían los residentes pediátricos las residentes del Garrahan. Escuchamos. El Ministerio de Salud decidió cerrar las residencias nacionales. ¿Cómo? Transformándolo en una beca precarizada. Es importante aclarar que esto no significa un aumento de sueldo, sino la redirección de nuestros aportes, convirtiendo un trabajo en una beca informal. Entramos a la residencia por un concurso por orden de mérito y ejercemos nuestra profesión durante los 4 años de residencia. Entre las residencias involucradas se encuentra la nuestra, la residencia de pediatría del hospital pediátrico más prestigioso de Latinoamérica, en donde se forman por año 70 nuevos pediatras. Esto no es solo un ataque a los médicos en formación, es un intento de destruir el sistema de residencias tal como lo conocemos y de precarizar aún más la salud pública. No hay derechos laborales, no hay futuro, la solución no puede ser el retroceso. Ahí escuchábamos estos testimonios de residentes o ex residentes, digamos, porque ahora dejan de ser residentes, pasan a ser becarios, que es lo que ha hecho Milei. No es que van a cobrar más, no es que van a cobrar mejor, no, nada que ver, sino que le saca lo que la obra social, le saca los aportes jubilatorios, le saca el aguinaldo, le saca las licencias, le saca la antigüedad. Van a parar a ser monotributistas, Uber de la pediatría. No es un salario lo que van a recibir, les quitó así de un plumazo los derechos laborales. No hay futuro para estos residentes del Garrahan, y no hay futuro para las chicas y chicos que son los que estaban recibiendo atención de estos residentes. Vamos a escuchar un testimonio más que
que me pareció, digamos, terrible. Si no funciona el Garrahan, digamos, ¿hay riesgo de vida para niños de todo el país que no tengan otro lugar para atenderse? Hay riesgo de vida de niños de presente y hay riesgo de vida de niños al futuro. Imagínate que el hospital atiende el 40% de los pacientes pediátricos del país, es el centro que más trasplanta órganos. El año pasado trasplantaron 120 pacientes entre trasplantes de hígado, riñón y corazón. ¿Quién no va a hacer eso? Y es condenar a esos pacientes a la muerte, más vale, seguro, sin dudas. Es condenar los pacientes a la muerte, decía Pedro Núñez, y efectivamente es eso, ¿no? Condenar a la muerte a todas las chicas y chicos que de distintas partes del país han necesitado ir al Garrahan para poder solucionar su problema de salud, los trasplantes. Decía que acá en el Garrahan se atiende el 40% de los pacientes pediátricos. Es una locura, es casi la mitad de los pacientes pediátricos del país que se atienden en el Garrahan, y que con esta medida que está tomando Milei, se quedan sin atención, o van a tener una atención menor, o bueno, en vista de todo lo que está, digamos, recortando, no va a alcanzar y no van a poder cubrir ese 40%, van a ser menos. Entonces, bueno, los que no pueden ser atendidos van a morir. O sea, Milei está matando chicos enfermos. Eso es lo que está haciendo con esta decisión. ¿Y qué se debe hacer con el Garrahan, además de votar bien? Bueno, mientras tanto, ¿qué decía el legislador Hernán Reyes de Cava? Parar, hermano, con el Garrahan, poner a guita que está tu firma, Caputo, que no tiene nada que ver con el déficit fiscal, que no te das cuenta de la sensibilidad que hay que tener en ese momento, y decimos, bueno, pero Kicillof de plata. Y esta es la confusión generalizada en la Argentina. No, ¿qué tiene que ver Kicillof? Pongan la plata para el Garrahan. Me importa 3 carajos que Kicillof de guita. Pongan la plata para el Garrahan, porque es 0 pesos el presupuesto. Y está jugando a la política barata con esta batalla cultural pedorra de Adorni, diciendo, venimos a sostener a los argentinos. Los argentinos, ¿saben qué quieren? Quieren que el Garrahan funcione, hermano. Están orgullosos de eso. Porque los pibes del Chaco vienen acá y no les preguntan de dónde vienen. Los pibes de Chaco, de Catamarca, de Formosa, de Tierra del Fuego, del mismo Cava, de provincia de Buenos Aires, de Misiones, de Jujuy, de Salta, de Córdoba, de Mendoza. Las enfermedades no tienen provincia, no tienen regiones, no tienen sector social. Atañen y afectan a cualquier chico o chica de nuestro país, y es una brutalidad lo que está haciendo Milei de financiar el Garrahan y hacer que chicas y chicos que podrían tener una vida saludable mueran, porque eso es lo que está haciendo. Nos vamos a una pausa. Estamos de regreso en Tramas, aquí en Cacán FM en el 90.3. Y en esta semana también se conoció la decisión de la jueza de Nueva York, la jueza Pesca, con respecto a una demanda judicial que tiene unos fondos buitres respecto de YPF, y ha hecho un fallo también aberrante, igual que los que toma la Corte Suprema de Justicia con el caso Cristina o el caso Vialidad, o con lo que está haciendo con la chica esta Alexia. Y ha hecho un fallo donde exige que Argentina le pase el 51% de las acciones de YPF a estos fondos buitre. Bueno, hasta ahí, digamos, podría ser, digamos, algo pensable. Digamos, seguramente nos acordaremos del juez Griesa y de un fallo también respecto de este mismo caso, y también sobre los fondos buitres,
bueno, son jueces ahí de Nueva York, donde está Wall Street, donde tienen que de alguna forma, no tienen, pero bueno, lo hacen, avalar a ese mundo financiero y ese mundo del dinero, con los fallos que están, porque si no, probablemente esos capitales que no son, no tienen ninguna otra conciencia que generar más dinero, les pasaría algo a esos jueces, o no llegarían, o después de llegar se irían de alguna forma. La cosa es que, además de este hecho, de estos jueces y del lugar y desde dónde sale este fallo, lo que ha generado más ruido es lo que ha dicho Milei, obviamente. ¿Quién puede hacer todo peor? Milei. Ha tuiteado como persona, porque él dice que su cuenta, que tiene el logo, tiene una estrellita, un tilde gris, que se los da nada más que a los que tienen una representación de un país. No lo tiene cualquiera, o sea, yo no lo podría, ni ninguno lo podría pedir que que no sea presidente de un país, no podría tener ese tipo. Bueno, él lo tiene, o sea que, sí o sí, tiene un reconocimiento desde esa cuenta como por ser, presidente de Argentina. Y desde ahí, ¿qué es lo que dijo? Bueno, que va a apelar, pero que todo esto es culpa de Kicillof. Incluso antes había también un video por ahí que decía que iba a poner un impuesto que se iba a llamar la tasa Kicillof para pagar los fondos buitre, que bueno, siguiendo la misma lógica, deberíamos poner un impuesto Macri y un impuesto Caputo, porque son los que vienen tomando deudas con el FMI. Entonces, bueno, todos tenemos que pagar esos créditos que toman con el FMI. Bueno, le pongamos el nombre de quienes los tomaron. Entonces, bueno, así sabemos que cuando pagamos algo, estamos pagando la deuda que fugó Macri o la deuda que fugó Milei, porque bueno, está bien, debería ser la tasa Milei, ¿no? Por estos 20.000 millones que tomó con el FMI ahora hace poco. Más allá que sea Caputo, bueno, Caputo supuestamente no es el que toma las decisiones, sino que el que toma las decisiones es Milei. Así que sería la tasa Macri por los 45.000 y la tasa Milei por los 20.000 millones. Todo esto por lo que se decidió, en el 2012 con la recuperación de YPF, que estaba en manos de Repsol, que se le había privatizado durante el menemismo, el menemato. Y entonces, bueno, eso es lo que explicaría, la reacción, de Milei, que significa un reconocimiento, ¿no? Porque si no dice que es una barbaridad esto que está haciendo la jueza de Nueva York, sino que dice, bueno, esto es por culpa de Kicillof, o sea, está haciendo un reconocimiento de que la responsabilidad por esto es de Argentina y no es una barrabasada de la jueza de Nueva York. Y obviamente eso que dijo y que expresó y que está ahí, en ese tuit, todavía no lo borró, sigue estando ahí en las redes. No hizo como Libra, que borró después de poner que todos vayan a comprar Libra, sino que sigue estando ahí. Significa un reconocimiento, y obviamente va a ser utilizado por los fondos buitre para decir, mire, el presidente dice que esto no es un error nuestro, no estamos haciendo mal nosotros reclamando, porque el presidente de la Argentina, que es Milei, dice que esto fue responsabilidad de un gobierno anterior, más allá de quién sea, porque a los fondos buitre no le importa si es Kicillof, si es Axel, si es Pirulita. Lo que le importa es que
la Argentina como país está reconociendo que algo hizo mal, y eso significa que ellos están en su razón o están a derecho. Bueno, estas burradas que hace Milei seguramente va a tener consecuencias terribles. Vamos a escuchar algo de lo que decía Kicillof sobre este tema. Hace instante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en respuesta a la jueza estadounidense que ordena entregar el 51% de las acciones a los demandantes contra la nacionalización de la empresa, acaba de producir este comunicado bajo el título "La entrega avanza". Una jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitres, exigiendo que el Estado argentino, soberano, bien, como dice Axel, soberano, entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza. Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia. Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo. Se nota mucho. Se nota mucho, decía Axel, que Milei está operando, o sea, no está defendiendo la Argentina, sino que está operando a favor de los fondos buitres, a favor de lo que dice esta jueza, que es la que ha reemplazado al Griesa de hace algunos años. Pensaba también cuando ocurrió el caso Libra y se empezaron a viralizar, ¿no?, lo que decía Milei en otros casos, digamos, de otras estafas, digamos, con otras criptomonedas anteriores, y decía, bueno, yo todo lo que digo lo vendo, o sea, no digo nada gratis. Entonces hay que pensar si realmente, que es un poco lo que decía Axel ahí al fin del tweet que leía el Gato Silvestre, hay que realmente pensar si Milei no está recibiendo algo por decir lo que dice, ¿no? Si está cobrando algo, si los fondos buitres realmente le pagan. Axel ponía ahí sobre la mesa, decir, bueno, ¿a qué va Milei a Estados Unidos? ¿Por qué se junta con gente de los fondos buitres? ¿Hay algo ahí? No, digamos, es como los jueces que condenaron a Cristina, que se juntaban a jugar el fútbol en la casa de Macri, en la quinta de Macri, o que se iban todos juntos al Lago Escondido, pagados todos por Clarín. Es nada más que coincidencia. Para hacer un poco de memoria, YPF se reestatizó a partir de una ley aprobada en el Congreso de la Nación en 2012 y que fue aprobada nada más y nada menos que con el 81% de los votos de los diputados, o sea, 208 votos a favor, 32 en contra, 5 abstenciones, y el 90% de los votos en el Senado, 63 a favor, 3 en contra, 4 abstenciones. Es decir, una enorme mayoría, todos votaron a favor de recuperar, de reestatizar YPF, no solamente el peronismo, no solamente Axel Kicillof, todo el PJ, seguramente todo el radicalismo, todo lo que era el PRO en aquel momento, no sé si estaba el PRO, pero bueno, probablemente haya habido también, o todos los otros partidos que habían en aquellos años, 2012, pero el 81% de diputados y el 90% del Senado votaron la ley que aprobaba
la restatización, que lo que se buscó es declarar sujeto a expropiación no las acciones que estaban en manos de Repsol, sino la expropiación del control de la compañía. Me parece algo que en definitiva es más o menos lo mismo, pero que no es lo mismo. No es lo mismo expropiar acciones que expropiar el control de la compañía. Obviamente, para tener el control de la compañía era necesario tener el 51% de las acciones, pero desde un punto de vista jurídico, tiene algunas, consecuencias favorables al Estado. La jueza, ¿qué es lo que hace? Se toma de una cláusula del estatuto de YPF y entiende ella que esa cláusula del estatuto tiene más peso que una ley aprobada con el 81% de los diputados y el 90% del Senado. Es como si un estatuto de una empresa dijera que puede tener trabajadores encadenados y que van a comer una vez a la semana y tomar agua 2 veces por semana, y eso no pudiera ser revisado por una ley, o esa cláusula metida dentro del estatuto tuviera más peso que todas las leyes laborales que impiden lo que sería el trabajo esclavo, ¿no? Y además de esto, es una jueza de Nueva York, es una jueza de otro estado, o sea, como si nosotros desde acá, desde Argentina, juzgáramos lo que hace una empresa de Estados Unidos y lo que hace el Congreso de Estados Unidos, y dijéramos, no, mira, lo que dijo el Congreso de Estados Unidos no va, y lo que va es esa cláusula de esa empresa, ¿no? Por ejemplo, un juez de acá podría decir, bueno, la deuda con el FMI, porque el FMI tiene un reglamento interno que impedía darle el crédito que le dio a Macri, ¿no? Por la cantidad, por el monto. O sea, el monto que el FMI le puede prestar a cada país está en relación a los aportes. Lo que le dio a Macri es totalmente excesivo. Entonces, un juez de aquí, de Argentina, podría decir, bueno, eso que hizo el FMI es ilegal porque está en el estatuto y entonces corresponde no pagarlo. Listo, fin de la controversia y no le debemos nada al FMI. Bueno, más o menos eso es lo que ha hecho esta jueza desde Estados Unidos, desde Nueva York, ponerse a juzgar la legalidad de un estatuto de una empresa argentina y de una ley argentina, y obviamente de la Constitución, porque la Constitución manda que un estatuto no puede estar por encima de una ley. Bueno, volviendo a lo que pasaba, en nuestro país con Milei y esta sospecha, también la abordaba el dirigente Juan Grabois, de Argentina Humana. Yo te puedo asegurar, Milei entregó YPF a cambio de la impunidad por Libra. Entregó YPF y cometió un acto grave de traición a la patria, dándole la razón a la jueza. Él es el presidente de la República Argentina, tiene que ser el abogado de los intereses de todos los argentinos en el exterior, no el embajador de Israel o de Estados Unidos en la Argentina. Tiene que ser el embajador de la Argentina en Estados Unidos, en Israel y en cualquier lugar del mundo. Él parece ser el embajador británico que dice que los kelpers tienen que tener autodeterminación, el embajador norteamericano o de los fondos buitres británicos también, claro. Bastante amigotes de él. Ahora, eso es, primero, traición a la patria, y segundo, es una estafa. Sí, es la criptoestafa versión hidrocarburos. Bueno, ahí hablaba Grabois de traición a la patria y de que esta expresión del presidente culpándolo a Kicillof y con eso reconociendo la falta, digamos, de la nación argentina, sería algo que un pago
que habría hecho para zafar del juicio que se le está siguiendo a Milei por la estafa con la criptomoneda Libra, ¿no? Bueno, y ahí citaba otros hechos también que viene teniendo Milei respecto de, bueno, por ejemplo, Malvinas, donde les reconoce a los que están viviendo ahí que es gente implantada, no es gente que del lugar, que la autodeterminación, ¿no? Es como si yo en una isla saco a toda la gente que está viviendo en esa isla, lleno de gente mía, digamos, y digo, bueno, a ver, la autodeterminación de este pueblo va a ser, obviamente, lo que diga la gente que yo puse y no las que estaban ahí antes, porque las que estaban ahí yo las saqué. No existe esa autodeterminación con gente implantada y está reconocido a nivel internacional. Bueno, esto es lo que ponía Grabois, que es un poco va con lo que también decía Kicillof. Escuchamos un poquito más de Kicillof. El tipo, la persona, digamos, el presidente de la nación, que hoy está a cargo de la estrategia de defensa de los intereses soberanos de la Argentina, de YPF, de la soberanía hidrocarburífera y del futuro argentino, es una persona que dice que quiere destruir el Estado, que adora a Estados Unidos y está dispuesto a decir que Thatcher es su ídola y que los que habitan en Malvinas tienen que decir qué quieren hacer. Es decir, ya he expresado suficientemente. Entonces yo responsabilizo, por supuesto, a Milei por ese tuit, porque ese tuit que hace parece, y que me insulte a mí todo lo que quiera. Ya he dicho lo que pienso de sus insultos, qué me parece su madurez o no, y de todo lo que uno puede opinar políticamente. Lo hace también con Julia Mengolini, lo hace con lo hace con Darín, lo hace con Lali, lo hace con los periodistas en general, lo hace con todo el mundo, ¿no? Ese es el problema. El problema acá no es defenderme yo de los insultos de Milei, ni siquiera en campaña electoral, es defender a YPF, que YPF no se vende, no se regala, y hay unas cuestiones que obviamente yo ayer planteaba, y se puede leer googleando en los diarios, que es que Milei aparentemente ha tenido reuniones, aparentemente, digo, incluso antes de ser presidente, con quienes ahora designa el fondo buitre para negociar un acuerdo. O sea que esto... Bien, ahí también un poco reiteraba, ¿no? Bueno, decía expresamente responsabilizar a Milei por lo que pase con YPF, porque, bueno, eso es lo que ha hecho. Digamos, ha hecho un reconocimiento que seguramente va a ser utilizado por los abogados de este fondo Buford, que no compró acciones, compró un juicio, eso es lo que compró el fondo buitre Buford, bueno, Milei no sé si está recibiendo algo a cambio de ese tuit o a cambio de reconocer la responsabilidad de Argentina, en vez de directamente rechazar de plano esta intromisión de la soberanía argentina por un juez de otro país que se pone a decir qué valor tiene una ley respecto del estatuto de una empresa, que es lo que ha hecho esta jueza de Nueva York, y lo que termina tuiteando es reconocer, la responsabilidad argentina. Escuchamos otro testimonio de un ex procurador del Tesoro que explica por ahí con un poco más de términos técnicos lo que está ocurriendo con esta jueza. La jueza básicamente considera que puede utilizarse las acciones del Estado que tienen YPF, que están en Argentina, están en la caja de valores, en una sociedad financiera argentina depositadas, no están en Estados Unidos, están en otro país. Esas acciones se pueden utilizar como una forma de pago parcial de su sentencia. Y esto viola muchos principios, y hasta leyes americanas y leyes argentinas. Por ejemplo, hay una ley que es la ley de inmunidad soberana en Estados Unidos que impediría utilizar este tipo de activos, estas acciones, como un modo de pago, un mecanismo, una herramienta de pago. Hay un principio internacional que se llama International Committee, que en esencia es histórico, tiene gran trascendencia en la costumbre internacional, y lo que dice este principio es que el Estado americano no puede inmiscuirse en asuntos internos de otro país, en este caso sería la Argentina. ¿Cuál es el asunto interno del país? En Argentina hay una ley que nos puede gustar o no, que ha sido la ley de expropiación de YPF, que en uno de sus artículos establece que no se puede disponer del 51% de las acciones sin la anuencia, sin el consentimiento expreso del Congreso de la Nación con una mayoría grabada de 2/3. O sea, lo que estás diciendo vos es que la jueza le está diciendo a Milei, para simplificar mucho,
incumpla la ley. Es decir, pague con esas acciones a las que usted no puede acceder porque necesitaría una ley de 2/3 del Congreso para poder tocar esas acciones. Lo dice expresamente la sentencia. Dice, yo conozco esta ley. Ahora, ella dice que lo conoce. Lo dice, modifique la ley. Y si no la modifique, haga un acuerdo con los acreedores. O sea que es muy hasta paradójico esto. Fíjate por qué, Carlos. La ley de expropiación ha sido la causa por la que se dictó la sentencia. Fue la causa que violó supuestamente el estatuto de YPF. Y ahora está pidiendo la jueza que se viole la ley de expropiación para cumplir su sentencia. Este intríngulis, violando la ley de inmunidad soberana, violando el principio de International Committee. Bueno, ahí explicaba un poco desde el derecho internacional lo que estaría incumpliendo esta jueza, que también lo había incumplido, hay que decirlo, el juez Griesa, y digamos, esto, ¿no? Los jueces también usan el derecho como mejor les resulte en el momento. Bueno, lo hablábamos hace unos minutos, lo que ha hecho la Corte Suprema con este cura pedófilo, que lo ha perdonado, lo ha dejado libre, ¿no? Bueno, y esto, ¿no? Si bien hay principios que se deberían cumplir, lo cierto también es que si no les gusta, también tengo otros principios que puedo usar. Hay también un diputado que se refirió en estos días, que también hubo sesiones en el Congreso, respecto de lo que debemos hacer con YPF, que es medio lo que hablaba otro diputado respecto de lo que hay que hacer con el Garrahan, ¿no? Dejar de dar vueltas y que Milei ponga el dinero para que funcione el Garrahan, y con YPF dejarnos de tanto bla bla y rechazar de plano todos y todas, digamos, porque YPF es una empresa que permitiría, con una buena utilización y un buen manejo, una soberanía energética, y no solo una soberanía energética, sino tener alguna visión de un país mejor, ¿no? Con más equidad, con más igualdad, con mayores posibilidades de crecimiento. Escuchamos lo que decía este legislador. La política del péndulo, que privatiza, restatiza y siempre empeña al pueblo argentino, no va. Acá no se hagan los cocoritos, no se hagan los cocoritos. ¿Saben qué? Redactemos lo siguiente. Digamos que el Congreso de la Nación rechaza la sentencia de la jueza, porque no le vamos a dar ninguna acción, no le vamos a dar ningún 51%. Es del pueblo argentino y no vamos a entregar YPF. No vamos a entregar YPF, aunque algunos quieran usar YPF para pagar la pauta. YPF es para el puente energético, es para la transición energética de todos los argentinos. Hay un montón de provincias que no tienen gas, YPF va a llevarle gas y lo vamos a lograr. Eso tiene que ser una tarea de todos los diputados, sin importar que vengas de la Libertad Avanza o vengas del kirchnerismo. Hay que defender la Argentina, no la banca. Defendamos la Argentina. Gracias, presidente. Defendamos la Argentina, y defender la Argentina es defender YPF. Me parece que ahí deberíamos cerrar filas, buscar unificar ese concepto, esa idea, y debemos dejar las peleas o las luchas eleccionarias a un costado, porque esto es muchísimo más grave. Es más grave que un gobierno o la persona que está a cargo de un gobierno hoy, ¿no? YPF tiene muchos años de vida para adelante, y hay que pensarlo de esa forma, no solamente lo que puede aportar YPF para nosotros, para estos años, para esta generación, sino para las próximas generaciones de argentinas y argentinos, que deberían tener también la posibilidad de disfrutar la energía y las ganancias, las utilidades
que pueda dar esta empresa para vivir mejor, ¿no? Digamos, porque eso es lo que tenemos que pensar, digamos, es una explotación de los recursos naturales de nuestro país y que deberían ser utilizados, igual como pensamos aquí en Catamarca, ¿no? La minería, que esa explotación que se está haciendo permita que los argentinos tengan un mejor modo de vida, que tengan una vivienda, que tengan un trabajo que les permita no solamente sobrevivir o mal sobrevivir o solamente comer, sino que les permita tener alguna proyección de vida, de futuro, de que los hijos, las hijas puedan estudiar lo que quieran, si quieren ir a la universidad, que puedan ir a una universidad, puedan tener estudios superiores, o que pueden desarrollarse en la actividad que más les guste, ¿no? Digamos, porque en definitiva a eso deberíamos apuntar como sociedad, vivir mejor y no vivir cada vez peor, que es a lo que nos está llevando Milei y con las decisiones y con lo que viene haciendo día a día. Hacemos una nueva pausa y regresamos con el último bloque de tramas de hoy. Estamos de regreso en el último bloque de tramas. El domingo pasado se realizaron las elecciones en Formosa y en Santa Fe. Decíamos, el triunfo aplastante en Formosa, un 70% sacó Infran de los votos. Y en Santa Fe, después de muchísimos años, el peronismo, con aliados y otras fuerzas, ganó la intendencia nada más y nada menos que de Rosario, ¿no? La segunda o la tercera, no sé, digamos, ahí está, ciudad por cantidad de votantes, ¿no? Bueno, está peleando ahí el segundo puesto con Córdoba. Pero si no es el segundo, es el tercero y es por ahí, digamos, por 2 o 3 votantes nada más. Voy a compartirles algo de lo que decía el ganador, el intendente que ha sido electo, porque me interesa otra visión u otra forma, digamos, de buscarle alguna explicación, ¿no? De por qué ganó o cuál es el aporte, y me parece que hay una mirada que es interesante, la que propone Monteverde, que es el flamante intendente de Rosario. Ahí lo compartimos. Lo más grave del modelo de Milei es eso, es que nos quiere convencer que en realidad vos estás mal porque el que te está cagando es el que tenés al lado tuyo, el vecino que es un poquito más pobre, no el que tenés arriba, que se llena de guita sin laburar, es el que tenés al lado. Entonces competí, pisale la cabeza, descargá toda tu bronca y toda tu ira contra ese, no contra el de arriba. Bueno, pero ese es un problema nuestro de la política, que sabemos que los cagan están arriba, no al costado ni al lado. Pero eso hay que construirlo en un modelo real, que exista. Nosotros tenemos una política que es la política del hacer. Poder materializar ahora en el presente esos pedacitos de sociedad que queremos para mañana, para mostrar que es posible. Y por eso fundamos escuelas sin ser gobierno, escuelas que ya llevan 14 años, que hasta el propio Ministerio de Educación de la provincia tuvo que reconocer que nuestras escuelas son las de mayores graduados de todo el sistema de educación para jóvenes y adultos de la provincia. Es decir, estamos inventando un modelo nuevo. Tenemos la empresa pública de alimentos, sí, una empresa pública también, claro, que no es del Estado. Claro. Es una asociación entre pequeños productores del campo y consumidores de la ciudad para sacar intermediarios y hacer que esto, que en un país que produce alimentos, los alimentos no sean un problema. Ahora, yo creo que la política tiene una grave crisis de imaginación. Tenemos que volver a imaginar cosas grandes, que las cosas pueden ser de otra manera, que la sociedad se puede organizar de otro modo y que no solamente va a ser más justa, va a ser éticamente superior, sino que además va a ser más eficiente. Eso es lo que nosotros tenemos que poder salir a discutir con nuestra gente, no los problemas de los políticos, de los dirigentes, porque realmente cansa. Pensar en positivo, ¿no? Imaginar en positivo. Imaginar una mejor sociedad de la que tenemos. Parece que estamos así como por lo que pasa, por lo que consumimos día a día,
como viviendo un futuro distópico que también se propone, ¿no? Desde los medios de comunicación, así tipo Netflix, digamos, donde todo son zombies, todo son catástrofes, todo es un sálvese quien pueda, digamos. Hay una cosa que me parece que hemos caído en ese pozo negro en el que nos tiene Milei entretenidos, y que hemos dejado de pensar que no tenemos por qué estar en ese lugar, que podemos estar en otro lugar y que debemos ser capaces de imaginar, de pensar y de proponer cómo es que queremos vivir. Y me parece que nadie quiere vivir en esta, no sé, porquería que está proponiendo Milei, donde todo es destrucción, ¿no? Bueno, hablábamos hace un rato del Garrahan, lo que está haciendo es terrible, y lo naturalizamos los insultos de Milei, naturalizamos los insultos de Spert, naturalizamos que se perdone a un cura pedófilo, naturalizamos que una chica por tirarle caca en la vereda, no sé, le encarcelen, lo tengan encarcelada hace casi una semana. Digo, hay una cosa ahí que como que estamos aceptando, parece, mansamente, y estamos, no sé, cegados, imposibilitados de pensar en que no tenemos por qué vivir de esta forma. Me parece que hay algo ahí que deberíamos poder cambiar y revisar, digamos, para nosotros mismos. Alguna cosa de aquí de Catamarca también quería abordar. Esta semana también se conoció, a partir de la apertura indiscriminada de las importaciones que hace Milei, que viene apoyando, igual que hacía la dictadura, ¿no? Esa propaganda de la silla, donde iba una persona y se quería sentar y la silla se rompía porque era industria nacional, y entonces te decía que era más linda, mejor y más barata la silla importada, y te ponía un montón de sillas ahí para que vos compres la importada y no compres la nacional. Bueno, Milei abrió, digamos, sacó las restricciones porque piensa en su cabeza que el libre mercado, donde nadie hace eso, ni Estados Unidos, que supuestamente es la cuna del libre mercado, tiene restricciones. Bueno, lo hemos visto hace poco con todas las tasas que impuso, digamos, a China y otros países, incluso al mismo Argentina, para proteger su industria, que iría en contra de esta bruta idea del libre mercado, que no existe en ningún lado, salvo acá en Argentina a partir de Milei. Y en esta semana, de propósito un poco de esto, en una radio muy escuchada de aquí de Catamarca, le hacían una entrevista a Carlos Muye, que es el presidente de la Unión Industrial de Catamarca, y que, ¿por qué le hacían esta entrevista? Porque, todo lo que es la industria, que es básicamente textil, la que hay aquí en Catamarca, estaría trabajando, gestionando cierre de algunas plantas, o darle vacaciones anticipadas a los trabajadores, a las trabajadoras, sencillamente porque no se vende. O sea, están produciendo a mitad de la capacidad de producción de las plantas. Tienen los trabajadores sin hacer nada, entre comillas, o sin comillas, porque eso es lo que efectivamente ocurre, y no porque la planta no quiera producir, sino porque tienen stock parado y ya no saben dónde meter el stock porque no tienen a quién venderle. Esa es la realidad.
¿Por qué no tienen a quién venderle? Bueno, porque abrieron las importaciones y es más barato con un dólar planchado como está, o recontra barato a pesar de lo que ha aumentado en estos últimos días. Es más barato comprar ropa afuera que fabricarla y venderla aquí en Argentina. Esa es la realidad. Escuchamos ahí un primer corte de lo que decía Carlos Moya, presidente de la Unión Industrial de Catamarca. Nosotros sabemos que cuando bajamos las defensas, abrimos el mercado a cualquier producto del sudeste asiático, más tarde o más temprano las góndolas se comienzan a llenar con productos de bajo precio, y eso es una competencia desleal. Esto es una parte. No nos pueden pedir que corramos una carrera pareja cuando nuestra competencia sale 500 metros adelante nuestro. Y en esto quiero referirme a lo que siempre dijimos, que no están dadas las condiciones, porque nosotros tenemos que competir en desigualdad de situaciones. El crédito es el doble que en cualquier país normal, las tasas de impuestos son privativas para competir, los impuestos y los servicios son carísimos. Esto es una parte. La otra parte, porque es la baja del consumo. El sueldo a la gente no le alcanza, y el 50% del sueldo lamentablemente se van en tarifas, ya sean tarifas eléctricas, gas, agua, celulares, no sé, servicio de DirecTV o lo que prepagas. Entonces, lo que antes eso significaba un porcentaje inferior, hoy significa casi el 50%, entonces la capacidad que tiene para gastar se ve disminuida y la gente no consume. Es decir, no se puede trabajar al 40 o al 50% en cada planta. Prefieren cerrar una o dos y trabajar productivamente al 100% en una planta. Esto es transitorio, esperamos que sea transitorio. Por suerte el gobierno provincial está atento a esta situación, el gobernador lo ha explicitado, está convocando a una mesa textil que veremos si podemos reunirla esta misma semana para hacer frente a esta situación y que no se desmadre. Que no se desmadre. Parece interesante, debemos rescatar que evidentemente entienden lo que significa el libre mercado, un mercado regulado. Lo que por ahí no se entiende es que defiendan, como vienen defendiendo Moya y los empresarios de aquí de Catamarca, el gobierno de Milei. Porque lo hacen, lo defienden día a día. Entonces, que no parece que no juntan una cosa con la otra, o no ven que dicen, bueno, está mal que se abra, pero defienden a quien abre el mercado. Están en contra del Estado, pero a su vez reclaman la existencia del Estado y reclaman que el Estado controle, ¿no? Parecería como que, evidentemente entiende que hay una competencia desleal, reclama igualdad cuando Milei se cansa de decir, bueno, que son todos iguales y no hace falta regular nada porque somos iguales. Y pensando en esto, ¿no? En igualdad como equidad, como en igualdad de posibilidades, no igualdad absurda y abstracta, sino igualdad de oportunidades. Entonces, para que haya una igualdad de oportunidades real, los valores, digamos, de producción de aquí, de Argentina, y de un artículo que viene importado de otro país, hablaba ahí de China, pero no necesariamente tiene que ser China, puede ser de cualquier otro lado. Estamos comiendo peras de Egipto, digamos, de otro lado, cosas que tenemos aquí recontra lugares donde tenemos ese tipo de frutas, y hoy es más barato traerlas de otro lado por el dólar y por los costos de producción que hay en Argentina. Entonces, lo que me llama la atención es que evidentemente entienden, pero bueno, toman una decisión que parece no entender, o parece que no quisieran entender, ¿no? Saben que los sueldos son bajos, saben que si con los sueldos que está cobrando la gente, el personal, los trabajadores, las trabajadoras,
no le alcanza para pagar los servicios. Hablaba de servicios, pero parece que se olvidó del tema de alquileres, que muchísima gente tiene que pagar un alquiler y que el alquiler muchas veces significa más de la mitad del sueldo. Y entiende también que no hay consumo porque no hay plata, ¿no? No hace falta, ser muy, muy inteligente, muy brillante para esto que está diciendo Muya. Dice también que espera que sea transitorio, y si no es transitorio, quedarán, lamentablemente despedidas todas estas personas, todos estos trabajadores. ¿Y a dónde van a ir esos trabajadores? ¿Quién los va a tomar como empleados? ¿No? Porque también esta gente es la que habla de que hay muchos empleados públicos, pero se desentienden. Dicen, bueno, ya está, tengo que cerrar, cierro una planta porque no me alcanza y que se arreglen, ¿no? Chao. Problema de otro. Yo no tengo nada que ver, es una empresa privada, qué sé yo. Ahora, si el Estado dice, bueno, les voy a dar una beca, los voy a incorporar, saltan a decir que se está agrandando el Estado. Ese Estado que, por un lado, dicen que no tiene que existir, y apoyan a lo que hace Milei, pero por otro lado, exigen que haya un Estado para que los defienda de los productores extranjeros. ¿En qué quedamos? ¿A dónde se ponen? ¿No? Dice un dicho que si querés durazno te tenés que bancar la pelusa. Bueno, me parece que ahí tiene que haber una toma de posición, pero deja de dar vuelta, no podés tener las dos cosas. No estoy diciendo con esto con que se deba dar discrecionalmente, porque también es cierto que eso existe, plantas o puestos de trabajo, que lamentablemente se ha hecho así durante mucho tiempo, donde solamente determinados trabajadores podían quedar como trabajadores en planta, sobre todo en el Estado. En la municipalidad de la capital, por ejemplo, se ha hecho algo que me parece que ha solucionado eso, porque ha dejado de dar plantas discrecionales, sino que ha hecho un reconocimiento que a los 10 años de estar, con alguna forma de beca o algún trabajo, no en planta, automáticamente esa persona o ese trabajador o esa trabajadora pasa a ser planta de la municipalidad. Se terminó, el tema de si era amigo, si no era amigo, si trabajaba en una campaña o no. Todos los que tienen 10 años de trabajo dentro de la municipalidad, esto que se llama también trabajo precarizado, pasan a ser planta. Pero bueno, volviendo a esto de Muya, ¿qué va a pasar con nuestros trabajadores si cierran la planta? ¿A dónde van a ir? Bueno, me parece que ahí hay que dejar de tener un doble discurso. Primero, si querés Estado o no querés Estado, o querés el Estado para vos, nada más. Cuando te conviene querés Estado y cuando no te conviene no querés Estado. ¿Cómo es la cosa? Escuchamos un poquito más de lo que decía Carlos Muya. Yo creo que los próximos meses no van a ser para nada halagüeños, los próximos meses van a ser de ajuste. El ajuste de alguna manera hay que pagarlo. El sinceramiento de las tarifas, dejar de emitir, vivir con lo que tenemos, bueno, todo eso se traduce en ajuste. Es decir, no aumentar, cuando el ajuste pasa por los jubilados, el ajuste pasa por salarios, de alguna manera se resiente el consumo. ¿Será el país al que nos tendremos que acostumbrar? No sé, la verdad, a veces uno dice, bueno, hay que dejar gobernar, hay que darle tiempo, y bueno, el tiempo se agota y la paciencia también, y lo único que nos queda es esperar, y si no estamos conformes, tenemos tiempo en momentos electorales de cambiar de opinión. Hacer el ajuste. Si usted le debe al vecino de enfrente y el vecino de enfrente le dice que le devuelva lo que le debe, seguramente para devolverle al vecino usted en vez de comer 4 veces por día tendrá que comer 2.
Y bueno, eso es el ajuste. El tema es a quiénes se ajusta. Bien. Ahí hablaba Muya del ajuste, diciendo que hay que pagarlo. Me llama la atención también que diga que no se podía vivir como se vivía, emitiendo, que hay que vivir con lo que se tiene, pero es una mentira eso. Hoy no se vive con lo que se tiene. Lo que está haciendo Milei es no emitiendo, pero pidiendo plata prestada. Entonces tampoco estamos viviendo con lo que tenemos. Lo que está haciendo es pedir plata, o sea, endeudando a las próximas generaciones con millones y millones o miles de millones de dólares que van a tener que pagar hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Es monstruosa la cantidad de dinero que está pidiendo Milei, que se suma a la monstruosidad que había pedido Macri, ¿no? Bueno, decía también esto, que el tiempo se agota y la paciencia también. Sí, evidentemente sí. El tiempo se agota, la paciencia también, sobre todo cuando no se ve que haya ninguna mejora, sino que todo va para peor. Digamos, hay 15.000 pymes que han cerrado desde que empezó Milei. O sea, no son 2 o 3. También los kioscos han cerrado, los pequeños negocios de barrio también cierran porque no pueden sostenerse. Estamos ya viviendo lo mismo que vivíamos en los 90 con Menem, en la época del trueque, nada más que el trueque ahora se da en ambientes virtuales, ¿no? En los grupos de WhatsApp, donde la gente ahí está vendiendo lo que tiene o compra estos bolsones de ropa y vende ropa, vende ollas, vende, no sé, linternas, termos, lo que se nos ocurra. O todos seguramente estamos en algún grupo de WhatsApp donde nos llegan ese tipo de avisos ofreciendo, bueno, lo que hay, ¿no? Lo que alguno puede tener y no lo necesita, o lo necesita, pero necesita más el dinero para comer que ese bien, que esa cosa, ¿no? Y que me parece que reemplaza esa época del trueque de los 90, donde en las plazas de todas las ciudades del país, incluso también aquí en Catamarca, la gente iba a las plazas llevando lo que tenía, ropas, libros, pan, comida, lo que sea, a ver si podía venderlo o canjearlo por otra cosa. Incluso se habían hecho papelitos que servían como cuando había alguna diferencia. Bueno, que era todo lo que se llamaba en aquellos años el Club del Trueque. Ese Club del Trueque ya lo estamos viviendo, nada más que en vez de verlo en las plazas, están ahí en los grupos de WhatsApp. Escuchamos un poquito más de lo que decía Muya, pero antes, bueno, recuperar esto último que decía, que también me llamó la atención o me genera alguna cosa, porque decía, bueno, el ajuste hay que pagarlo y que si antes comías 4 veces, ahora tenés que comer 2. ¿Quién come? ¿Quién tiene que dejar de comer 2 veces al día para pagar el ajuste? ¿No? Porque ahí también está. Seguramente Muya no dejó de comer ni va a dejar de comer 2 veces al día. No le va a pasar eso, afortunadamente. O sea, no quiero que le ocurra eso. No lo conozco a Muya. Estoy pensando en las posiciones políticas y económicas que pone desde su lugar como presidente de la Unión Industrial de Catamarca, ¿no? No es algo personal contra él, no lo conozco y seguramente no me conoce a mí tampoco. Digo, porque esa forma de pensar, donde decimos así, bueno, sí, bueno, si no pasa, hay que dejar de comer. Pero ¿quiénes son los que dejan de comer 2 veces al día? ¿No? Porque ahí está la cosa. Porque es fácil decir, bueno, hay que dejar de comer sabiendo que yo no voy a dejar de comer 2 veces al día. Es poner el peso de ese ajuste en los que menos tienen. Eso es en definitiva lo que está diciendo Muya, ¿no? Y que no le importa que, bueno,
Si en una familia no les alcanza, bueno, que coman 2 veces por día en vez de 4, que los chicos dejen de tomar leche, que no coman carne y solamente coman fideos y pan, o sea, la peor comida, las que tienen menos proteínas y que sirven nada más que para pasar el día, pero no para tener una alimentación saludable, que es también, bueno, lo que hablamos del Garrahan, ¿no? Digamos, porque probablemente si tiene algún niño o niña en la familia con alguna dolencia, quizás tenga muy bien los recursos económicos para hacerlo tratar en alguna clínica del país, o tenga los recursos económicos para interceder y sacarle el lugar de atención en el mismo Garrahan, porque bueno, evidentemente el dinero te da un poder también político, de decir, levantar un teléfono y decir, mira, necesito que mi nieto, mi nieta sea atendido en el Garrahan, y sacarle el lugar a otro, o llevar ese niño a otro país donde pueda también tener una atención tal igual o mejor que la del Garrahan. Pero si no tenés todo eso, te quedas afuera, ¿no? Te quedas sin esa atención, que es como esto que decía, ¿no? Bueno, comes 2 veces al día, bueno, se te morirán los hijos porque no tenés el dinero para pagar una atención. Escuchamos el último corte de Muya. Mire, con respecto a la importación, nosotros siempre hemos tenido posturas, nunca dijimos que no hay que importar, siempre dijimos que había que importar con cupos hasta el 30% de lo que se produce localmente. No puede ser que cualquiera importe, es decir, tiene que haber registro de importaciones, porque cualquiera sale a traer cualquier producto de dudosa calidad y de dudosa reposición. Estas cosas, en un país que necesita configurar mejor su posición en dólares, fortalecer las reservas del Banco Central, dilapidar dólares en importar cualquier cosa a cualquier precio con dudosa calidad y afectando el consumo, porque de último usted se termina muriendo la cola. Es decir, cuando usted importa y cierran empresas, a ver, lo que dejan es gente en la calle. Difícilmente la gente que esté suspendida o sin trabajo vaya a consumir productos nacionales o importados, porque si no tiene ingresos usted no consume. Entonces, no estamos de acuerdo. Y la verdad que no entiendo la política de gobierno que necesita fortalecer divisas y permite que se gasten dólares en cualquier pavada en el exterior. Que salgan los dólares para comprar cualquier pavada en el exterior, dice Carlos Muya, el presidente de la Unión Industrial de Catamarca. Y sí, digamos, pero bueno, volvemos a lo que decía antes, ¿no? Quieren un Estado y no quieren un Estado. Bueno, debería decir, el Estado si lo querés para todo, para lo que te conviene y lo que no te conviene también, o si no lo querés. Y si no lo querés, bueno, bancate esto que importe cualquiera y que te afecte en lo que vos estás haciendo, en tu actividad, porque eso es lo que está un poco ahí manifestando, ¿no? Que cualquiera importa un bolsón de ropa del exterior y lo empieza a vender acá, y como son muchas las personas que están sin trabajo y que para comer están haciendo eso termina afectando al negocio de Muya o el negocio de muchas de las partes de la gente que forma parte de esta Unión Industrial de Catamarca, que obviamente eso genera más desocupación y a su vez genera más gente comprando afuera para ver cómo sobreviven el día a día. Bueno, si alguien pensaba y decía, bueno, ¿por qué no paramos la inflación? Esto es más o menos lo mismo, es algo parecido. Se me subió el gato y casi tira todo. Sí, debería ser interesante poder superar y poder llegar a algún acuerdo, pero bueno, parece medio imposible con este gobierno que al que piensa distinto lo mete preso, o busca meterlo preso, o lo denuncia. Entonces
bueno, estamos complicados. Y decía también en algún momento Muya, bueno, la forma, y Axel también lo decía antes, la forma de solucionar esto es con el voto, ¿no? No es tirándole caca en la casa de Espert, sino es votando mejor y no votando una persona que insulta a todos y que quiere hacer política con una motosierra. Hasta aquí Tramas de hoy. Nos vamos y nos reencontramos el próximo viernes. Chau, chau.